Vale, Coralia Pico es alumni de la Universidad de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, después te fuiste del país unos años a estudiar y hoy por hoy eres data scientist en el Banco Pichincha, ¿no? Justo yo salía del Pichincha y tú entrabas, ahí esa transición fue interesante. Tú entraste a unirte al equipo de Data Science cuando yo salía. Eh, pero antes de eso ya habías estado en una clase contándonos de esto mismo, porque trabajaste en el Santander como Data Scientist, estuviste en España un buen tiempo viviendo y trabajando y estudiando, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, oye, muchas gracias por compartir este espacio con la clase. Para ponerte en contexto, esta es la clase de análisis de datos. En esta clase de análisis de datos, lo que tratamos de hacer en cuanto a inteligencia artificial es a entender muy por encima de qué se trata para poder liderar o entender cómo podemos utilizar la inteligencia artificial como una palanca en las compañías, como una palanca en dar valor en las compañías. ¿Ok? Entonces, oye, mil gracias, te dejo, la audiencia es tuya y bueno, chicos, les presento a Coralía. Gracias. Vale, perfecto. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Para mí es todo un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes un poco de este tema que a mí la verdad es que me encanta. Este es Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzo. Mi nombre es Coralia Pico. Yo estudié ingeniería electrónica en la San Francisco hace un par de años. Luego hice una maestría en finanzas y luego una maestría en ciencia de datos. Como ya Julián les comentó, justo ahora estoy trabajando en Banco Pichincha y estoy en la parte de Machine Learning Operations. Bueno, ahí también les dejé mi QR de LinkedIn por si me quieren contactar sobre algún tema. Estoy a las órdenes. La agenda del día de hoy, lo primero que veremos será un poco de historia de inteligencia artificial, machine learning, las tendencias y su relevancia, los tipos y diferencias que tenemos en cuanto a machine learning, la cantidad de datos versus la sofisticación de los modelos, una comparativa de machine learning y finalmente reinforcement learning ya en sí, los conceptos clave y lo más chévere que son las aplicaciones. Ahora, empezando un poquito con la historia de Machine Learning, esta es una disciplina que forma parte de la inteligencia artificial y que ya es ampliamente conocida porque empezó alrededor de 1960 ha tomado muchísima importancia en las últimas décadas. Como podemos ver en este gráfico, tenemos en la primera parte donde dice First Generation de Backend, aquí tenemos las primeras aplicaciones justamente de Machine Learning. Aquí tenemos datos, bueno, necesitamos set de datos súper amplios para hacer aplicaciones súper simples, como qué tipo de aplicaciones, que son detección de fraudes, algoritmos de búsqueda o en este caso aplicaciones de cadena de suministro. Entonces, en la segunda parte tenemos la segunda generación de estas aplicaciones. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos datos acerca del humano, sobre todo datos digitales para aplicaciones como sistemas de reconocimiento, aplicaciones en redes sociales, e-commerce, advertisement, marketing, etcétera. Es decir, todas las aplicaciones que tenemos actualmente. Y como tercer punto, en la parte de inteligencia artificial y aprendizaje moderno, tenemos algo mucho más complejo que es el reconocimiento de patrones, digamos, en aplicaciones más chéveres, más novedosas, como pueden ser el reconocimiento de voz o la visión, incluso la traducción en tiempo real. En cuanto a las tendencias y a la relevancia de lo que estamos mencionando. ¿Por qué esto es importante?
porque tenemos un mundo que actualmente está impulsado por datos. Todos nosotros estamos creando y entregando datos en cada segundo de nuestras vidas. Entonces existe una creciente importancia, una tendencia mundial por todo esto de inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos. Entonces, ¿por qué cada vez esto es más útil? Es porque nosotros tenemos estos datos disponibles en cuestión de segundos. Las computadoras que nosotros tenemos actualmente también son muchísimo más poderosas, tienen una capacidad enorme de procesamiento. Y finalmente, que esto también es una parte súper importante, es que ahora nosotros tenemos algoritmos de aprendizaje por montones. Cada uno de estos aparece, creo que, no sé, cada año tenemos una versión nueva que nos permite tener mejores aplicaciones y sobre todo un mejor desempeño. Entonces, todo este machine learning está presente ya en nuestro día a día. Por ejemplo, para recomendarnos estas compras por internet, en Instagram, en Facebook, para detectar el fraude de nuestra tarjeta de crédito. Y bueno, la verdad es que no hay realmente nada mágico en estas aplicaciones porque todo es el uso de los datos. Entonces, en las imágenes de aquí abajo podemos ver dos de las aplicaciones más chéveres que a mí me encantan igual, que son justamente de procesamiento de imagen. Entonces, la primera, observamos un robot que se encarga de cosechar fresas exclusivamente por el color del fruto. Es decir, se establece un color óptimo para decir la fresa está madura, los azúcares son los más elevados, etcétera. Y entonces se tiene un robotcito, un brazo con una cámara y esta nos indica qué fresa hay que coger y qué fresa no hay que tomar. Entonces, en la segundo recuadro es otro ejemplo, igual es de visión, es para clasificar e identificar diferentes objetos. Podemos ver objetos como autos, personas, semáforos, animales, frutas, etc. Y bueno, ¿para qué me sirve todo esto? En aplicaciones agrícolas como el invernadero de fresas, nosotros podemos automatizar todas estas cosechas, generar ahorros, generar eficiencias y además reducir el error humano. Bueno, me pueden parar si tienen alguna pregunta, ¿no? En cuanto a los tipos de aprendizaje automático, tenemos tres grandes categorías que son las más importantes, que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Entonces, ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué me sirve a mí? Centrándonos en este aprendizaje supervisado, tenemos un algoritmo, este funciona basado en un conjunto de datos que están etiquetados, es decir, que son completamente conocidos. Por ejemplo, puede ser un set de preguntas y respuestas, o sea, nosotros lo conocemos completamente. Después de un largo proceso de entrenamiento, este algoritmo puede tomar decisiones o hacer predicciones y así hallar una respuesta correcta. Y aquí tenemos dos subcategorías. La primera, que es la de clasificación, en donde se incluye aplicaciones como procesamiento de imágenes, como los dos ejemplos que vimos en la lámina anterior, detección de fraudes de identidad, de fraudes de tarjeta, retención de clientes, puntuación crediticia, clasificación de bonos, etcétera. Y en cuanto a la otra categoría, que es la de regresión, podemos encontrar aplicaciones que nos permiten realizar predicciones en el crecimiento poblacional, la expectativa de vida, en los mercados y en el clima. Yendo del otro lado al aprendizaje no supervisado, aquí nosotros no contamos con un set de datos, sino que el algoritmo se enfrenta con una pequeña muestra de lo que vamos a analizar. ¿Para qué? Para encontrar distintos patrones que nos permitan agrupar todos estos datos. Este aprendizaje, por lo general, se aplica antes del supervisado. ¿Para qué? Para realizar una suerte de análisis exploratorio de los datos y así establecer distintas clases basadas en estas agrupaciones.
Bueno, aquí tenemos dos categorías. Igual, la primera es la de clustering, que nos ayuda en casos como segmentación de clientes, marketing focalizado o sistemas de recomendación. Y del otro lado tenemos reducción de dimensionalidad, cuyas aplicaciones, las que están aquí, nos permiten comprender de manera más amigable los datos que estamos empleando, que estamos analizando. Y bueno, finalmente llegamos aquí a mi categoría favorita, que es el aprendizaje por refuerzo. Este campo es el más amplio y el más nuevo de Machine Learning. Aquí nosotros podemos encontrar aplicaciones mucho más sofisticadas, más complejas y realmente extraordinarias, en donde estos algoritmos pueden lograr un desempeño muchísimo mejor al que cualquier ser humano podría alcanzar. Este campo se aleja de los paradigmas de los modelos que usamos a diario, en los que necesitamos un set de datos fijo, estamos limitados porque necesitamos cierta cantidad de datos o porque no tenemos estos datos, digamos, disponibles. Entonces, este aprendizaje reforzado es capaz de colocarse en cualquier entorno. ¿Para qué? Para explorar e interactuar con el entorno y de esta manera inferir la manera más óptima de lograr su objetivo, obviamente dentro de las mejores prácticas. Entonces, todas estas características lo hacen el más flexible y el más aplicable de los anteriores. Aquí podemos encontrar aplicaciones como navegación automática, los juegos en tiempo real, tareas que requieren alto nivel de sofisticación, de aprendizaje, complicadas, etcétera. Pasando un poco a la cantidad de información que yo necesito para cada uno de estos procesos, empecemos con el primer cuadrante. En el primer cuadrante tenemos al aprendizaje no supervisado. Este no tiene un alto nivel de sofisticación, es decir, que me permite realizar tareas un poco más comunes, un poco más simples, como las de clasificación y las de agrupación. La ventaja aquí es que yo no necesito una extensa base de datos, como pueden ver, está aquí, y me permite realizar, digamos, aplicaciones que no son tan sofisticadas. Pongamos un ejemplo en cuanto a clasificación de rosas de cosecha. Yo quisiera clasificar las rosas en tres grupos que estén divididos por el tamaño de tallo. Aquí lo que yo necesitaría sería una base de alrededor de 150 documentos, o sea, 150 filas con, digamos, variables como el tamaño del botón, el tamaño de la hoja, la longitud del tallo. Es decir, es una hoja de Excel súper simple, entonces su manejo es mucho más fácil, mucho más sencillo. Del otro lado, en el segundo cuadrante, yo tengo al aprendizaje supervisado, el cual es un poquito más sofisticado, es decir, es más inteligente y se asemeja un poco más a las decisiones que tomaría una persona. Aquí yo necesitaría un poco más de información para producir una solución más sofisticada. Volviendo al ejemplo de las rosas. Ahora quiero hacer un cosechador de rosas. Entonces, este cosechador se va a basar en el color óptimo de cada una de las clases de flores, es decir, de lo que nosotros conocemos como colores. Entonces, para esto yo necesitaría una extensísima base de colores que pesaría un montón y obviamente su manejo sería mucho más complicado y más lento el procesamiento, ¿no? Entonces, al final me complica un poco más, me tarda un montón de tiempo, sin embargo, el resultado que yo produciría, es decir, la cosecha, sería muchísimo más sofisticado que cualquier ser humano cortando las flores. Ahora tenemos el tercer cuadrante. Aquí, el cual no es interesante, tampoco es muy útil. ¿Por qué? Porque yo necesitaría muchos datos para producir una solución que está poco sofisticada. Entonces, lo que yo estaría aquí es perdiendo tiempo y sobre todo perdiendo recursos. Entonces, esto a nadie le interesa demasiado. Y bueno, lo ideal
y a donde están dirigidas todas las nuevas investigaciones de aplicaciones es a este cuarto cuadrante. En este cuadrante está el aprendizaje reforzado, en donde con pocos datos, como vemos, o casi sin información, nosotros podemos producir soluciones altamente sofisticadas. Ahora, regresando un poco hacia el proceso cognitivo, al proceso humano, ¿algunos de ustedes se han fijado en cómo un niño aprende a comer o aprende a andar en bicicleta? ¿Acaso el bebé entiende la teoría de cómo sostener la cuchara con la mano derecha, con la mano izquierda? ¿O el niño sabe a qué velocidad ir, cuántas pedaleadas dar por minuto? ¿O qué es lo que debe hacer de acuerdo al tipo de camino en que se encuentre? O sea, obviamente no. Los seres humanos y los animales somos los únicos capaces de aprender y desarrollar todas estas habilidades y estas estrategias para alcanzar este objetivo. Estas estrategias se basan en estos procesos, como podemos ver, de prueba y error, que generalmente, no siempre, desembocan en el desarrollo de estas habilidades que nos permiten alcanzar el resultado deseado. Entonces, comencemos por dar un poco un paso atrás y ver cómo encaja todos estos conceptos de aprendizaje automático de máquinas con todos estos procesos de aprendizaje humanos que son ya bastante conocidos. La primera parte, que es la parte más completa de los problemas de aprendizaje, es este aprendizaje supervisado. Aquí tenemos, bueno, la información que nos brindan es X y Y. Esto vendría a ser un dato y una etiqueta, es decir, que toda esta información ya está completamente conocida. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es tratar de emplear un modelo, una red neuronal o algo de este estilo para predecir esta etiqueta Y. Por lo que el objetivo aquí nuestro es aprender la función para mapear de X hacia Y. Y bueno, aquí una manera súper simple y súper intuitiva es entenderla de esta forma con este ejemplo. Si le entrego estos datos de aquí, estas manzanas y estas anotaciones en donde dice que esto es una manzana, a mi modelo, lo entreno, este algoritmo realizará toda su magia, etcétera, y al final lo que diría es que si yo le entrego esta manzana, este modelo me diría que sí, efectivamente esto es una manzana. ¿Pero por qué? Porque yo ya le di datos de entrenamiento al inicio y le di etiquetas que me pueden ayudar para realizar todas estas predicciones. Siguiendo, tenemos ahora el aprendizaje no supervisado. En este caso, solo se nos proporcionaron los datos sin las etiquetas, es decir, solo nos entregaron X. Por lo que el objetivo es inferir un modelo o una red neuronal que represente la estructura subyacente de todo este conjunto de datos. Siguiendo el ejemplo de las frutas, ahora le entrego toda esta canasta de frutas a mi modelo. Y aquí la tarea del modelo es definir cuáles de estos objetos que tengo aquí serían los mismos, es decir, que el modelo estaría realizando una suerte de clasificación por categorías. Ahora, aquí el modelo no sabe que esto es una manzana, que esto es una pera, que esto es una piña, no sabe por qué, porque yo no le di etiquetas, es decir, no le dije inicialmente qué era lo que iba a hacer, pero lo que sí puede el modelo es inferir que este objeto de aquí se parece a este objeto de acá, por lo que estarían dentro de la misma categoría. Es decir, así obtenemos como resultado la clasificación que vemos acá en 3 grupos y como dije antes, sin la necesidad de saber qué representa cada uno de estos grupos. Ahora, en la última parte tenemos a este aprendizaje reforzado, en donde nos proporcionan datos, pero de una forma diferente.
nos entregan algo que se llama pares de estado-acción, en donde los estados serían las observaciones de este sistema y las acciones son los comportamientos que puede tener este individuo en este sistema. Ahora, el objetivo aquí es muy diferente del supervisado, de lo supervisado. Mi objetivo aquí es maximizar estas recompensas de este agente a medida que tenga pasos de tiempo, como en un juego en donde sigue corriendo el tiempo. Así que volviendo al ejemplo de la manzana, el análogo aquí sería que esta persona que está aquí, este agente del juego, debería aprender que necesita comer estos objetos de aquí porque lo mantendrán vivo o le darán una recompensa positiva. Entonces, esta gente, esta persona no sabe que esto es una manzana, que esto es una pera, no sabe que esto es una fruta, o sea, realmente no sabe lo que es. Lo único que sabe por experiencia es que en el pasado comió una de estas y le dieron puntos o le ayudaron a sobrevivir más tiempo. Entonces, a través de estos pares de estado, acción y un poco de experimentación, de prueba y error, esta gente es capaz de aprender de lo que está haciendo sin ningún dato anterior y sobrevivir dentro de este entorno comiendo estas manzanas. Bueno, aquí vemos el rey o la reina de las aplicaciones de Reinforcement Learning, que este es un juego de video. Ahora, ¿cómo se relaciona un juego con todo este aprendizaje? Tengo un escenario que es en donde está el carro, tengo un agente que es la persona que está jugando, el jugador, o la computadora que toma un turno de jugador, y estos dos agentes están interactuando a medida que el tiempo va corriendo. Y bueno, lo más impresionante aquí es que todas estas decisiones, todos estos escenarios ocurren en milisegundos y en tiempo real. Centrándonos ya un poco en la base de Reinforcement Learning, el núcleo de este algoritmo sería el agente, el que está aquí, que es algo que puede realizar acciones en un entorno. Por ejemplo, podría ser un dron haciendo entregas en algún lugar del mundo, o podría ser Super Mario en su world, o en la vida real podríamos ser nosotros mismos atravesando por diferentes situaciones en nuestro día a día. Ahora, del otro lado tenemos aquí al entorno. El entorno es simplemente el mundo en el que un agente vive, en donde el agente existe, opera y lleva a cabo todas sus acciones y sus decisiones. Y exactamente es esta la conexión entre los dos. El agente puede enviar acciones hacia el entorno y el entorno devuelve una respuesta en forma de observaciones. Ahora, una acción es un movimiento que un agente puede realizar en un entorno. Puede ser ir a la derecha, izquierda, arriba, abajo, eh, o pueden ser, digamos, acciones constantes, como llegar hacia un punto específico. El espacio de acción es el set de las posibles acciones que la gente puede tomar en el ambiente y las observaciones son las respuestas que nos devuelve el entorno después de realizar alguna acción. El agente puede observar en qué parte del entorno se encuentra y cómo sus acciones afectan a su propio estado, es decir, cómo le llevan al siguiente punto. Ahora, una recompensa también es como que una parte o una forma de retroalimentación que tiene este entorno hacia el agente para medir el éxito o el fracaso de las decisiones que está tomando este agente. Por ejemplo, con Super Mario, cuando toca una moneda, él puede recibir puntos. Entonces, es importante aquí tener en cuenta que estas recompensas pueden ser inmediatas, es decir, toca la moneda, le dan puntos o demoradas, es decir, realiza un montón de acciones en un tiempo determinado y en un futuro cercano o lejano le devuelven esta recompensa. Esta sería una recompensa tardía que también funciona em, y es muy, muy frecuente dentro de este tipo de algoritmos.
Ahora, también es importante aquí mencionar estos dos conceptos clave. El primero es la recompensa total, que vendría a ser la suma de todas las recompensas que ha ido acumulando el agente en un periodo de tiempo T. Sin embargo, otra parte que es súper importante aquí es la recompensa descontada, en la cual se incluye este valor de descuento que está aquí representado por gamma, que se multiplica por los premios futuros que el agente pueda obtener, pueda descubrir, para amortiguar el efecto de las recompensas en la elección de las acciones. Ahora, ¿para qué aplico yo estos descuentos? Es porque se quiere asimilar mucho más a las decisiones que tomaría un ser humano, en donde las recompensas actuales son mucho más atractivas que las futuras. Por ejemplo, si le ofrecemos a la gente $5 hoy versus $5 en un año, esta gente, este juego pensaría que es lo mismo porque no tiene noción del valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, con estas recompensas y con este factor de descuento, esta gente escogería la recompensa de hoy, que sería la inmediata. ¿Por qué? Porque en realidad sería mucho más atractiva que la futura. Entonces también hay que tomar en cuenta que este factor de descuento siempre debe estar entre 0 y 1. Ahora, hablando un poco más sobre la parte teórica, yo sé que esta parte no es muy interesante, pero bueno, he tratado de simplificarlo un poquito. La función más importante aquí es la función de valor y esta es como que la que une todas estas piezas de las que hablamos anteriormente, de las acciones, de las recompensas, etc. Entonces, esta función se define desde la función total de recompensas, que es la que está aquí. Y entonces, la función de valor Q, la que está aquí, toma como entrada un estado T y una acción T, en donde se encuentra mi agente. ¿Y qué me entrega? Me entrega la recompensa total futura esperada, o sea, la siguiente. Si estoy en el paso A, me entregaría la del paso B. Ahora, ¿cuál sería la mejor acción para tomar en este punto? O sea, lo que yo quiero es tener una recompensa más grande, que ese sería el objetivo del juego, el objetivo del modelo, el objetivo de todo este aprendizaje por refuerzo. Entonces, al final lo que nosotros necesitamos es una suerte de política que nos ayude a inferir la mejor acción a tomar en un estado. Entonces, aquí aparecería esta función de aquí, la pi. ¿Y qué nos ayuda? Esto nos ayuda a maximizar las recompensas futuras. Y bueno, ahora que ya hemos revisado todas estas partes, aquí tenemos la idea general de este aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es? Que tenemos un agente que está aquí, el cual quiere interactuar con un entorno. Y este entorno también puede ser un entorno simulado, como lo vemos aquí. Para ello, toma diferentes acciones, ir por arriba, por abajo, como quiera, que le transportarán a un nuevo estado. Por ejemplo, si estoy en esta casilla de aquí, me muevo a la siguiente. Y tenemos una función que nos da una recompensa y el objetivo, como vemos aquí, es maximizar esta recompensa y llegar al puntaje más alto. Y bueno, inicialmente realizaremos diferentes opciones, tomando opciones aleatorias, como las que se ven aquí, que muchas veces no son las más adecuadas, no son las que nos entregan más puntos, pero que al final nos permitirían conocer un poco más sobre el ambiente, sobre el entorno en donde nosotros estamos y así aprender, intentarlo de nuevo, hasta que finalmente encontremos la salida óptima, como podemos ver en esta imagen. Ahora, viendo un ejemplo de Pac-Man. Aquí el agente es Pac-Man y trata de comer todas estas pelotitas que aparecen. El agente descubre todo este ambiente, o sea, el juego paso a paso, recibiendo una recompensa por cada acción. Por ejemplo, aquí, comer una pelotita nos da una recompensa positiva. Caminar sin comer una pelota nos quita un punto. O comer un fantasma finalmente finaliza el juego porque perdemos. Después de un determinado número de pasos, o si ganamos, este juego finaliza, empieza uno nuevo. Después de un determinado número de entrenamientos, como vemos aquí, todos estos son entrenamientos,
finalmente la gente usa toda esta información de acciones, estados, recompensas para entrenar el modelo y así tomar una mejor decisión en el siguiente juego. Uno de los puntos más importantes a entender aquí es que todos estos modelos de RL no se entrenan con un conjunto de datos predeterminados, porque eso sería aprendizaje supervisado. Todos los movimientos que están realizando estos fantasmas de aquí son generados con funciones aleatorias, es decir, cada vez son diferentes, son distintos y realmente Tagman está aprendiendo diferentes técnicas para cruzar todo este juego. Entonces, es más bien un ciclo de exploración y entrenamiento. Una vez que realizamos suficientes juegos y suficiente entrenamiento, Pac-Man puede atravesar esto y ganar el juego, como ya vimos. Ahora viene la parte más chévere, la más importante, que es, ¿para qué me sirve todo esto en la vida real? Chévere que está en un juego y todo, pero ¿y qué hago yo con esto? Ahora pensemos en un problema completamente definido, como el de las frutas, que esto es una manzana, esto es una naranja, etcétera. Hay algoritmos que pueden hacer esto. Los sets de datos, o sea, digamos, las manzanas, las peras, las naranjas, se veían igual hace 50 años y se van a ver igual en 50 años. Entonces tengo un set de datos que no sufre cambios, que es constante. Entonces, todas estas técnicas funcionan a la perfección. Sin embargo, en nuestro mundo real y sobre todo ahora con todos estos temas de transformación digital, de ciencias de datos y sobre todo con el COVID que ha acelerado absolutamente todo, tenemos aplicaciones súper complejas en donde no tenemos esta información, no tenemos estos datos. O es complicado tener datos a largo plazo y tenemos escenarios que cambian constantemente. Entonces, aquí, este aprendizaje por refuerzo se emplea para solucionar estos problemas que son sumamente complejos. ¿Por qué? Porque tienen ambientes dinámicos, inciertos, no sabemos qué va a pasar y necesitamos llevar un aprendizaje continuo. Aquí tenemos aplicaciones como la gestión de cadena de suministros, la climatización de edificios inteligentes, la robótica para producción industrial, los vehículos autónomos, producción de energía y sobre todo aplicaciones financieras que son las más chéveres como gestión de carteras, procesos de know your client, como los de aquí. Una de las aplicaciones que más se está desarrollando y en la que más se invierte es justamente este trading algorítmico. ¿Por qué? Porque los bots que utilizan este aprendizaje por refuerzo pueden aprender del entorno comercial y del mercado de valores únicamente actuando con él. Es decir, yo no le doy ningún dato, pongo ahí, juega un poco y al final aprende todas estas estrategias para tratar de batir el mercado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este enfoque? La primera es que me ahorra un montón de tiempo. O sea, yo como analista no puedo estar siguiendo todas las acciones de una cartera. Es decir, es una tarea un poco complicada y bastante imposible para una sola persona. La otra cosa es que los bots pueden operar las 24 horas en todos los mercados. O sea, cierra uno, pasa al siguiente, pasa a divisas, a derivados, a todos los mercados que encuentra. Y el más importante y el más chévere es que aquí maximizamos las ganancias. Eh, Poniendo un ejemplo, entre 2019 y 2020, JP Morgan invirtió alrededor de 11.000 millones en el desarrollo justamente de estas tecnologías de aprendizaje por refuerzo. Aquí ellos tienen un algoritmo insignia que se llama Aqua, el cual trabaja en dark pools, que son foros para inversionistas grandes que tienen mucho dinero, privados. Y este algoritmo solo califica para transacciones mayores a 10 millones de dólares. Entonces aquí sí estamos hablando de un montón de dinero, un montón de peso. Entonces estos algoritmos están funcionando bastante bien. Del otro lado, hablando un poco más local en Santander, se usa esto para hacer algoritmos de trading intradía, que son estos que compran y venden un día, en un mismo día, ¿no? Entonces, ¿para qué? Son, digamos, aplicaciones a corto plazo.
¿Por qué? Porque no puedo realizar todas estas aplicaciones a largo plazo debido a que todos estos datos de mercado son cambiantes y tengo un montón de variables. Por ejemplo, aparece una nueva política en algún país y se caen las bolsas. Sin embargo, en este sentido, estos algoritmos de trading están funcionando súper bien. Aquí hay una foto. Tenemos una ventana de trading de alrededor de 175 días y tenemos una recompensa de un retorno de 48.59, ¿no? 48.39%. Entonces vemos que sí está funcionando en este tipo de aplicaciones. La base del trading aquí, como podemos ver, tenemos las fuentes de datos, tenemos un poco de información aquí, la estrategia, todo esto es la parte de analítica, de algoritmos, etcétera. Y finalmente aquí tenemos al broker, a la persona que se encarga de consumir esta información y de realizar todas estas transacciones. Sin embargo, con estos algoritmos nos podemos ahorrar todo esto y hacer esto en un solo paso con un simple bot. Y bueno, la última imagen, la de aquí, me pareció súper graciosa porque, bueno, ahora que todo está digital, todo el mundo está haciendo estos tradings de manera digital, con algoritmos, etcétera. Entonces se está viendo un montón de avance en esta parte digital. Y bueno, este es el fin. Aquí les puse un chiste súper, no sé si gracioso o no, pero bueno, lo que dice es que este es un sistema de machine learning y este muñeco está poniendo los datos aquí y espera que salga la respuesta adecuada, ¿no? Y si este muñeco le pregunta qué pasa si no sale la respuesta adecuada y el de aquí dice, mezclas de nuevo los datos, lo pones de nuevo y sigues esperando a que salga la respuesta adecuada. Entonces es un poco en ese sentido de que si bien nosotros tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición, muchas veces no estamos haciendo el uso que deberíamos o no las estamos aprovechando al 100%. También les dejé aquí un QR de una encuesta digamos, de satisfacción de qué tal estuvo la charla. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, eh, adelante. Coralía, mind blowing. Es brutal, me encanta el aprendizaje por refuerzo. Es a lo bestia. Yo tengo un par de preguntas, pero muchachos, ¿ustedes tienen preguntas? ¿Qué dudas tienen sobre esto? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué están pensando? Leo. Bueno, primero que nada, hola. Y, o sea, la única pregunta que me surgió, bueno, se me surgieron dos preguntas. Si todo esto del machine learning llegaría a tal punto que los deportes jugados por humanos quedarían obsoletos y lo pasarían a hacerlo con puro como robot, ¿sería eso posible y lo verías que pase eso en, yo qué sé, 50 años? Vale, de qué puede pasar, ¿no? Aquí, digamos, si encuentras un deporte de robots y luego, no sé, haces apuestas, obviamente eso va a crecer y se va a invertir un montón de dinero. ¿Por qué? Porque estamos moviendo la economía, ya sería más del lado de finanzas. Y del otro lado, o sea, un poco más del lado humano, sí, yo puedo hacer un robot súper inteligente que sepa cómo interactuar con el mercado, etcétera, pero al final del día la persona que está programando es un humano. El humano le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que entrar a tal cosa, tienes que usar este algoritmo, etcétera. Al final del día, todos estos robots, todos estos algoritmos, lo que vienen a hacer es a simplificar y a ayudarnos en estos procesos, digamos, manuales que nosotros estamos llevando. De ese lado yo le veo un poco. No sé si te queda claro tu otra pregunta. Sí, sí me queda claro. Y mi otra pregunta era hablando sobre la parte del trading. ¿Cómo, o sea, primero que nada, en qué lenguaje sería lo mejor para crear eso? Porque he visto que hay ciertas como brokers, bueno, no brokers, pero
páginas de trading que tienen su propio lenguaje de programación. Y preguntabas, es que se podría hacer con esos mismos lenguajes de las páginas y cómo sería el proceso para crear uno de esos. A ver, aquí te digo, hay un montón de páginas, de un montón de aplicaciones, hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en general sí ganas dinero, o sea, sí tienes rendimientos de esta parte. Entonces, igual, hay diferentes lenguajes de programación. No te puedo dar una clave, no sé, el que a mí me gusta es Python, así que ese es el que yo uso para todo. Pero bueno, ahí hay gustos y colores para todo el mundo, ¿no? Y ¿qué más me preguntaste? Me acabo de perder. O sea, sí, más o menos respondiste todo lo que tenía las dudas. Solo, ¿cómo sería el proceso de Ah, crear dale, uno de sí, esos esa bots? era. Vale, Corolina, perfecto. Sí, tú claro. ya creaste un motor, ¿no? El Santander lo hiciste tú, ¿cierto? Sí, sí. ¿En qué estaba hecho? ¿Cómo lo hicieron? Eso es top secret, no se puede mencionar. Pero bueno, a ver, te digo cómo puedes crear Las uno. O partes sea, públicas, lo que sí puedas mencionar. no sé, depende. A ver, tú puedes crear un bot que corra, que funcione, etcétera, en una máquina local y todo bien. O sea, te descargas tus datos, los cargas de nuevo, que me imagino que eso es lo que se está haciendo, y ya te corre, te da tus resultados, etcétera. Pero otra cosa es tratar de poner un modelo a producción. ¿Qué significa esto? Llevar este modelo a mi sistema de software central. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan aprovecharse, o no aprovecharse, sino recibir los resultados de este procesamiento, de estas ejecuciones y alimentar a nuevos sistemas. Es decir, o sea, al final usar al 100% el algoritmo, el modelo, el robot, lo que sea que yo estoy creando. Entonces aquí tengo una brecha entre creación e implementación. Entonces, por ejemplo, te digo, existen modelos que funcionan súper bien y todo, y luego al momento de implementar, o sea, para que ya esté funcionando, se cae. ¿Por qué? Porque desde el inicio no planeé cómo iba a funcionar, de dónde iba a absorber los datos, etcétera. Entonces ahí sí hay que tener un poquito más de planificación, un poquito más de control de cómo voy a llevar todo este proceso. Existe una cosa que se llama Machine Learning Operations, que es una de las buenas prácticas que engloba toda esta parte, desde que yo tengo una necesidad, ni siquiera ya el modelo, sino una necesidad, un problema que yo quiero resolver, ¿cómo lo voy a resolver? Utilizando todas estas técnicas de analítica. Entonces, esto engloba todo el proceso, porque como te digo, no es lo mismo correr una cosa simple que ya tener un modelo que te produzca todos estos rendimientos y resultados. Wow. Y esto de Machine Learning Ops es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Sí, exactamente. Justo ahorita estoy trabajando en, digamos, las metodologías ya propias de operación dentro del banco, ¿va? Que las metodologías teóricas existen desde hace mucho tiempo, funciona en Google Cloud, Databricks, en todo, pero ya aplicadas a un entorno, como digo, de producción, aún no están funcionando. Cool, claro, bestia. ¿Preguntas, muchachos? Diego. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los errores más comunes por los que falla nuestro modelo cuando programamos? Y la segunda sería, ¿cuáles son los problemas actuales más difíciles o más complicados que atraviesa el Machine Learning hoy en día? Vale, la cosa más común en por qué se cae un modelo que no funciona es porque tenemos que ver el modelo como un todo. O sea, mi modelo vendría a ser la solución a un problema. Y este problema puede que no solo tenga un modelo, sino que, o sea, yo lo solucione con varios modelos, o sea, con un ensamblado de modelos. Entonces, ahí es la primera cosa en donde se cae. La segunda es que, por ejemplo, yo ya, no sé, visualizaba un conjunto de datos con el que yo quiero trabajar
que es el que yo voy a usar, ¿no? Entonces ya tomo estos datos, ya funciona el modelo, todo bien, ya pasan mis pruebas de calidad, todas las métricas perfecto, todo ok, pero luego digamos que cambia, digamos es datos demográficos, todo esto cambia. Entonces, al cambiar estos datos, mi modelo ya no sirve. Entonces tengo que volver a entrenar o rediseñar el modelo o hacer algún ajuste. ¿Por qué? Porque no tomé en cuenta todos estos cambios que yo puedo tener. Otra cosa que puede fallar es como que, no sé, estoy con un modelo para créditos, no sé, agrícolas o para bonos verdes, digamos. Entonces ya está todo chévere, ya está la base, uso, no sé, una regresión binaria, regresión binomial, etcétera, funciona todo bien. Y luego me dicen, no, yo no quiero hacer esto, ahora quiero hacer créditos para camaroneros. Entonces podría usar el mismo algoritmo, pero no lo planeé desde el inicio. Entonces otra vez tengo que regresar al inicio y definir el problema justamente desde el inicio. Entonces hay, o sea, hay que tener una visión un poquito macro de qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Y la segunda, ¿me puedes recordar, por favor? Sí, claro. ¿Cuáles son los problemas actuales por los cuales atraviesa el Machine Learning hoy en día? Las fallas que generalmente tiene o que no se solventa de estos algoritmos. Vale, perfecto. Esta también es súper interesante y súper buena. Por ejemplo, yo les acabo de hablar de aprendizaje por refuerzo, que sí, que es el más top, que es el más chévere, que se usa en todo, bla, 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 que me resuelve la vida, etcétera. Y ahora yo quiero usar este algoritmo de aprendizaje por refuerzo para un juego de ajedrez. Entonces digo, ya, sí, como me resuelve todo, de ley me resuelve el juego de ajedrez, ¿no? Entonces ya empiezo a usar, bla, 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 etcétera, y me doy cuenta de que el tiempo de procesamiento es demasiado alto, que es demasiado complejo, que no funciona como debería. ¿Por qué? Porque ahí yo podía usar algo más simple, aprendizaje supervisado. Porque tengo un tablero definido, etcétera, tengo los movimientos, sé cómo son los movimientos y no necesito utilizar algo demasiado complejo, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de problema en que nosotros tenemos todas estas herramientas a disposición, pero no sabemos en qué aplicación usarlas, ¿no? Porque puede ser que yo escoja algo que es lo más top, que está de moda y que me da a resolver todo, pero no es lo que yo necesito para el problema que estoy resolviendo, para, no sé, el procesador que tengo, para los datos que yo tengo. Entonces ahí es un poco el análisis. Y la otra es, hablando un poco y retomando lo que ya había mencionado, las operaciones de modelos. ¿Por qué? Porque hay una brecha gigante entre que yo hago un modelo y que este modelo esté ahí en la nube disponible 100% y que todo el mundo lo consuma. ¿Qué pasa? Que hay muchos modelos que se han creado de manera local que, digamos, me dan datos de, digamos, quiero ver salud financiera. Me llegan datos de recursos humanos, que no está en ese sistema, que está en el sistema del año 97 de recursos humanos, pero que hasta ahora funciona. Entonces tienen que descargar un Excel. Me pasan el Excel por correo. Yo depuro, veo qué tengo que hacer, qué borro, qué uso, y luego cargo esto a mi modelo. Luego corro mi modelo me entrega los datos en otro Excel, descargo el Excel, veo qué información necesita recursos humanos, qué información no necesita, armo mi respuesta y la entrego. Entonces, este proceso no es nada automatizado, es algo manual. O sea, me daría lo mismo, no sé, hacer un Excel, tener una persona que haga eso. Entonces, la idea es que todos estos procesos sean automáticos, que no tenga yo que sacar los datos de un lado, que sacar los datos de otro lado, sino que más bien todo esto sea totalmente automatizado. ¿Por qué? Porque ahí realmente estoy generando todos estos ahorros y todas estas eficiencias. ¿Por qué? Porque cuando tengo un modelo que no funciona así, que tiene que correr una persona, no estoy midiendo el esfuerzo en horas que hace esta persona de correr este modelo mensualmente. Entonces, ese yo creo que es el desafío más grande y el mayor al que nos estamos enfrentando, digamos, de todas las industrias mundialmente, en tratar de automatizar todos estos modelos. ¿Preguntas? ¿Quién más?
¿Quién más? ¿Quién más? Oye, yo tengo un par de preguntas. ¿Cómo sabes cuántas variables o cuántas observaciones le pones a este agente en el entorno? Vale, depende de lo que estés haciendo. Hablando específicamente de trading intradía. Eh, Haciendo finanzas normales, trading normal, haces análisis de los precios históricos y haces el otro, el análisis del comportamiento de hombro, cabeza a hombro, etcétera. Sin embargo, para hacer, digamos, específicamente trading intradía, no me sirve toda esta información histórica. ¿Por qué no me sirve la información histórica? Porque es muy volátil, los mercados cambian demasiado. O sea, que yo tenga información de hace 5 años o de hace 100, no 100 años, 10 años, en realidad no me va a servir. No va a ser demasiado útil porque luego puede venir una nueva tendencia como justamente esta de GameStop que ni siquiera estaba vista, solo fue que estos inversores se organizaron más por ideología en este foro Reddit y ya, y luego todo se vino abajo, ¿no? Entonces tampoco es que pueda definir exactamente cuántos datos hay. Defines, no sé, tu set de entrenamiento, no sé, el que yo te comento con, no sé, 300 datos, datos de 300 días. Y ya, pero bueno, vas acotando, vas probando y al final del día es justamente esto de experimentación. Si pruebo con esto, ¿qué pasa? Si pruebo con esta otra cosa, ¿qué pasa? Y en sí es un poco de prueba y error hasta que tú encuentres el set perfecto entre datos, entre variables, entre hiperparámetros que te den la solución esperada. Por ejemplo, le das datos macroeconómicos de qué está pasando ahorita, así como cuando veíamos al Pac-Man, que el agente sabe en dónde está el fantasma. Podemos decir que ese fantasmita podrían ser datos externos que ibas alimentando todo el tiempo del entorno. Puedes incluir estos datos macroeconómicos, pues, o sea, yo te digo, todo puedes medir, puedes hacer una variable de absolutamente todo, pero ¿qué pasa aquí? Que escoges tantas variables que se vuelve mucho más complejo. ¿Y qué pasa aquí? Que el tiempo de procesamiento se eleva y al final el algoritmo tiene que tomar en cuenta tantas variables que el resultado en general no es el adecuado, pero bueno, o sea, escoges las palabras, las variables principales, precios, datos macro, etcétera, como tú estás mencionando, que al final sí te funcionan y te dan una combinación. Como yo te digo, no hay receta perfecta para encontrar digamos, este conjunto de datos que te den la solución, pero es en este caso de prueba y error, como el niño que se cae, se vuelve a levantar, se cae y se vuelve a levantar. Pero bueno, si ya Maravilloso. estás jugando con un montón de dinero, tampoco quieres eso, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, si ya hay cosas de por medio, o pensemos en un auto, en un vehículo autónomo, si ya hay una vida de por medio, pues también hay que tener cuidado con qué está pasando, ¿no? Claro, exactamente. O sea, y como mencionó el chico anteriormente, o sea, en algún punto será que no sé, hacen las tareas de los humanos, no, porque al final yo soy la persona que decide, o sea, si tengo una transacción de 100.000 millones de dólares, el algoritmo me dice compra o vende, pero al final yo decido si comprar o vender. Entonces, me facilita la vida, me dice, sí, mira, estos son mis insights de lo que va a pasar, de qué puedes hacer, etcétera, pero al final tú decides qué hacer. Si es con tanto dinero, obviamente vas a tener a 100.000 chinos, quants, trabajando en esa parte. Increíble. Increíble. Chicos, ¿qué más dudas tienen sobre el aprendizaje por refuerzo? Feli, Sí, o sea, la pregunta tal vez se salió un poquito del tema, pero, o sea, quería preguntarte porque estaba full interesado también. O sea, ¿tú crees que con esto el nuevo boom de las computadoras cuánticas influye en algo también en esto de lo que acabas de mencionar, lo que nos enseñaste del aprendizaje reinforced learning, algo así? Vale, sí, claro, obviamente todo esto está influyendo. Tengo unas
computadoras que tienen una capacidad tremenda para realizar un montón de cosas. Entonces, obviamente, me ayudan a realizar toda esta parte analítica, toda esta parte de algoritmos, etcétera, que, digamos, si tengo una cosa básica no me va a funcionar o va a tardar un montón de tiempo. Entonces, obviamente, este ha sido uno de los aceleradores de estas tecnologías de aprendizaje, analíticas, etcétera. Entonces, sí, nos ha ayudado un montón. Igual la disponibilidad de datos, es decir, que nosotros mismos estamos generando datos, entrando a Facebook, a Instagram, a ver alguna cosa que quieres comprar por internet, estás generando datos. Toda esta información le sirve a los bancos, Banco Pichincha, Banco Santander, a las tiendas. ¿Para qué? Para venderte más, no sé, para hacer sus campañas de marketing focalizado, para darte créditos preaprobados, absolutamente para todo. Es decir, que de todos estos datos se está generando un montón de dinero. Maravilloso. Chicos, preguntas, vamos cerrando. Coralía, yo quiero agradecerte un montón, pero antes quería decir algo importante y es que si te das cuenta en esta sala, la mitad o más de la mitad de las personas que están aquí son mujeres. Y yo creo que dentro de todo tú eres como una inspiración para que cada vez existan más mujeres en STEM, más mujeres en ciencias, en tecnología, en matemáticas, porque esto claramente es algo para todos. Entonces, nada, quería, o sea, como dejar claro esto como una inspiración, y que sí, definitivamente las matemáticas son para todas y para todos. Selene. Sí, hola. Bueno, quería saber si le grabaron lo que ustedes nos indicaron. Sí, 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 la sesión está grabada y lo hago subir al D2L. Ah, súper bien, chévere. Gracias. Súper, Chévere, muchísimas Julia. gracias, Gracias. muchísimas gracias por este espacio. De verdad, gracias por compartir esto desde la vida real. Es decir, es lindo que veamos que no es solo teoría, sino que estas aplicaciones ya se están haciendo y ya se están haciendo en el Ecuador. Y por personas jóvenes, por mujeres jóvenes que están liderando estas tecnologías que a veces las vemos muy lejanas, pero ya están, estas tecnologías están disponibles y ya las podemos usar para cambiar la sociedad. Entonces, gracias de verdad. Y gracias a todos, chicos, por participar y por el tiempo que se han dado hoy. Gracias a ti. Muchas gracias, gracias a todos. Ahí solo les quería comentar un poco que esto de los datos, o sea, todo el mundo dice es el futuro, pero no, es el hoy. O sea, ahorita ya todos estamos trabajando con eso. Es lo más top que hay justamente ahora. Y otra cosa que les quería comentar es que mucha gente dice como que yo vengo de recursos humanos, así que no sé nada de datos, o vengo, no sé, de alguna carrera que no está relacionada con estas tecnologías ni nada. Entonces, también les quería comentar que eso tampoco es un bloqueante, que no tiene nada que ver. Yo vengo de una carrera súper técnica, soy ingeniera electrónica, yo conectaba cables en la universidad y, ajá, y es un cambio chévere, ¿no? O sea, no es nada tan técnico, es un poco de mezcla, es una mezcla y al final es un aprendizaje continuo. Como les digo, todo esto cambia, todo esto em, es complejo y es un ambiente que cada día está cambiando, está avanzando. Entonces es chévere, ¿no? Chévere que puedan tener esta clase. Yo nunca la tuve, yo llegué a los datos casi que de casualidad, pero es un campo muy bonito, muy hermoso y que ha sido, digamos, poco explorado. Entonces sí, les recomiendo que traten de investigar más sobre esto, que de ley encuentran una parte o un campo que realmente les fascina y les gusta. Gracias, Mati. Sí, justo se me acaba de ocurrir una pregunta. Nosotros trabajamos o estamos aprendiendo con Python. Quería saber tú qué lenguaje de programación usas. Vale, sí, yo también uso Python. Yo en la universidad
creo que no aprendí ninguno de estos porque, como les mencioné, yo estudié ingeniería electrónica. Pero bueno, en el camino sí aprendí Python y es el que se está usando actualmente en absolutamente todo. Creo que también es uno de los más amigables de los que hay. Hay infinidad, pero no sé, yo recomiendo Python. Muchas gracias. Cool, Python rocks. Chao chicos, gracias Coralía, mil gracias, gracias a todos por esta tiempo. Gracias, Julián. Muchas gracias. Excelente Gracias. charla. A todos nos vemos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Julián. Gracias. Gracias, Chao. Sonia.